Hermanos, llegamos a la última parte del Salmo 2 y vamos a meditar sobre la recomendación del salmista en los versículos 10 al 12. Primero, recordemos la secuencia de pensamiento que tenemos en este salmo porque es muy interesante. En la primera estrofa, recordemos la rebeldía de las naciones y sus líderes contra Dios, contra la ley de Dios y contra el Señor Jesús como el ungido de Jehová. Luego, en la segunda estrofa, versículos 4 al 6, tenemos la reacción de Dios el Padre, como Dios el Padre reacciona frente a la rebeldía humana. En tercer lugar, la estrofa versículos 7 al 9 describe el reinado de Dios el Hijo, la determinación de Dios el Padre de acabar con la rebeldía humana implementando el reinado de su Hijo, el Señor Jesús, a quien él declara como el eterno Hijo de Dios. Llegamos ahora entonces a la recomendación del salmista. Obviamente hay que interpretar esta recomendación a la luz del contexto. Es una recomendación dirigida a las naciones, los pueblos y los reyes que se rebelan contra Dios. Es una recomendación a la luz de la reacción de Dios el Padre, cómo se burla en el cielo de la impotencia de los seres humanos rebelándose contra Él. Y también a la luz de quién es el Señor Jesús, a quien Dios ha establecido con tremenda autoridad. Escuchemos ahora entonces la recomendación del salmista. Dice lo siguiente: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En primer lugar, entonces, el salmista se dirige a los líderes mundiales. En ese tiempo los describe como eh, reyes y jueces. Hoy en día serían los grandes líderes de las Naciones Unidas, los grupos como G8, G7, la Unión Europea. ¿Y cuál es la recomendación del salmista? En primer lugar, dice, sean prudentes. Esta palabra significa, piensen bien lo que están haciendo, actúen con sabiduría, porque no van a poder rebelarse contra el Dios creador. La segunda recomendación es admitid amonestación, que significa acepten ser corregidos, la corrección. Al comienzo del Salmo tenemos a estos reyes tomando consejo entre ellos para rebelarse contra Dios. Y el salmista dice, más bien, ustedes necesitan recibir consejo. Se creen tan sabios, pero están actuando en una forma muy imprudente. Así que permítame darles consejos que ustedes urgentemente necesitan. Y lo que dice básicamente es, sean sabios. No le van a poder vencer a Dios. Ustedes están aquí en la tierra, Dios está en los cielos. Ustedes son hechos del polvo de la tierra, Dios es espíritu. Ustedes solo viven unos 70, 80 años. Dios es eterno. ¿Cómo piensan rebelarse contra Dios? No, dice el salmista. Yo les recomiendo reconozcan que seguir rebelándose contra Dios es totalmente infructuoso. Simplemente no va a resultar. Lo único que van a lograr es ofender a Dios y provocar su ira. No lo hagan, es mi recomendación. En lugar, lo que él dice es lo siguiente: ríndanse
a Dios el Padre. Versículo 11. Servid a Jehová. Jehová es el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra. Ríndanse a Él. Ustedes le deben servicio. Ustedes le deben reverencia. El salmista les quiere llevar la reflexión. Ustedes, ¿por qué son reyes? ¿Por qué son príncipes? Es porque Dios les ha permitido tener ese liderazgo. Así que aprendan a ejercer su liderazgo con temor y con reverencia. Cuanto uno quisiera, ¿no es cierto?, que las autoridades humanas, empezando con los alcaldes de nuestra ciudad, los presidentes de nuestros países y los grandes líderes mundiales de Estados Unidos, la China, Rusia, la India, cuánto anhelaríamos que ellos reconozcan a Dios y aprendan a ejercer su liderazgo con temor y reverencia delante de Él. Ahora, noten aquí en versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Qué concepto interesante, ¿no? Alegraos con temblor. Como alguien ha comentado, tener temor, si no es acompañado por regocijo, es un tormento. Pero de otro lado, tener gozo sin reverencia delante de Dios es presunción. Así que cuando nos acercamos a Dios, cuando pretendemos servirle, debe haber este equilibrio entre reverencia y alegría y gozo espiritual. Tristemente, y lo vemos a veces hasta en nuestras iglesias, y cuanto más en esos grupos que realmente, aunque se llamen cristianos, no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto sus actividades religiosas carecen de este elemento. ¿Cuántas personas sirven, entre comillas, en la iglesia, pero sin reverencia? Lo hacen en forma rutinaria, lo hacen con frialdad en sus corazones. Eso no conviene. Otros sirven con gran reverencia y el gozo del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Así Dios quiere que le sirvamos. Así que si esta mañana, al escuchar la palabra, somos conscientes de que Dios nos ha dado algo para servir en la iglesia o en la sociedad, preguntémonos, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Hay reverencia en nuestros corazones? Y esa reverencia va de la mano con gran gozo y alegría espiritual. Ese es el servicio que el salmista aquí recomienda que hagamos a Dios. Y noten en versículo 12 la segunda recomendación, honrad al Hijo. Y noten que el salmista añade, es peligroso no hacerlo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. A primera vista uno podía pensar un poco fuerte esto, ¿no? Que si no honramos al Hijo, Él se va a enojar. Pero recordemos que aquí lo que está en mente no es tanto la primera venida cuando llegó como bebé a este mundo, sino la segunda venida, cuando el Señor volverá para implementar su reino, destruir a sus enemigos. Es a la luz de esa gran segunda venida que la recomendación es, mientras estamos esperándolo, honren al Hijo para que cuando venga no se enoje, no se inflame su ira contra nosotros. Porque la verdad es que si vivimos vidas de rebeldía contra Él, si nos oponemos a sus principios, a su reino, entonces corremos este gran riesgo de
entrar bajo el juicio de Dios. Y hermanos, recordemos que no podemos pelear contra el Señor. Él es demasiado poderoso. Yo sé que Él nos ama, pero si decidimos vivir vidas de rebeldía contra Él y no queremos someternos a su palabra, tarde que temprano Él tendrá que disciplinarnos si somos creyentes. Y si no somos creyentes, Él tendrá que juzgarnos. Así que simplemente no nos conviene. Honremos al Hijo, recomienda el salmista. Y noten lo que él dice también. Honrad al Hijo para que no se enoje y ustedes perezcan en el camino. Qué terrible es eso. Perecer en el camino del pecado. Qué lamentable, ¿no es cierto? Que una persona podría estar viviendo en el pecado y en ese momento o la muerte le recoge o el Señor vendrá por segunda vez. Qué terrible perecer en el camino de la rebeldía espiritual, alejándonos del Señor. Porque noten lo que el salmista dice aquí en versículo 12, pues se inflama de pronto su ira. Aquí describiendo un aspecto del Señor que a veces no nos gusta pensar, pero que es cierto. La ira del Señor es algo sumamente poderoso. No es como el fuego de ese horno del cual leemos en Daniel capítulo 3. ¿Se acuerdan cuando el rey Nabucodonosor ordenó a toda la gente postrarse ante la imagen de oro? Y la amenaza era que si no lo hacen, van a ser echados al horno de fuego. Y tres amigos de Daniel con gran valentía rehusaron postrarse delante de la imagen. El rey quedó tan molesto que ordenó calentar el horno 7 veces. Una exageración. Y tristemente los soldados que tenían que echar a los amigos de Daniel al horno, ellos perecieron porque el horno estaba 7 veces más caliente de lo normal. Y recordemos que por el poder del Señor, su ira no necesita ser calentada 7 veces. Ya tiene esa característica de por sí. Pronto, rápidamente, se inflama la ira, pensando en la segunda venida y la manera que Él va a tratar con todos aquellos que se rebelan contra el Señor. Ahora noten la hermosa conclusión, ¿no es cierto? Miren cómo termina. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí tenemos una promesa del salmista, ¿no es cierto? Una promesa de la palabra de Dios avalada por Dios mismo. Las personas que sirven al Señor, las personas que honran al Hijo, ellos serán bienaventurados. Porque obviamente lo hacemos confiando en el Señor antes que Él venga por segunda vez, antes que manifieste su gran poder. Por fe, obedecemos al Señor. Bienaventurados todos los que confían en Él. Está hablando aquí de confiar en el sentido de refugiarnos de un peligro, el peligro de la rebeldía espiritual, el peligro del juicio de Dios contra nuestros pecados. Y aquí lo que dice es, aquellos que confían en el Señor y huyen a Él para refugiarse en Él, felices, dichosos, bienaventurados. Y aquí notamos el gran contraste entre el Salmo 1 y el Salmo 2. En el Salmo 1 tenemos esta comparación entre el justo y el malo. Es a título personal, ¿no es cierto? En Salmo 2 se amplía. Ahora el contraste es entre las naciones rebeldes, los malos en gran escala, y el reinado del Señor Jesús, aquel que es justo y sin
pecado. Qué tremendo contraste, ¿no es cierto? Pasamos Salmo 1, nivel individual. Salmo 2, el nivel global. El Salmo 1, el malo es presentado como el tamo, esa paja que el viento lo va soplando. No tiene peso. En Salmo 2 es más dramático, ¿no es cierto? Ahora las naciones enteras, los grandes líderes mundiales, son presentados como vasijas, vasijas de barro, que son fácilmente destruidas en las manos de Dios. Llévanos esta oportunidad. Recordemos toda la enseñanza del Salmo 2. Por un lado, reconozcamos que en este mundo las naciones se rebelan contra el Señor. Las Naciones Unidas se rebelan contra Él, pero no van a prosperar porque el Señor un día va a venir a implementar su reino. Y nosotros que amamos al Señor, aprendamos a andar en sumisión y obediencia a su palabra. Sirvamos a Jehová, Dios el Padre. Honremos a Dios el Hijo. Y vamos a poder reclamar esta promesa. Dichosos, felices, aquellos que confían en Él. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra en esta oportunidad, por la riqueza espiritual y el alimento para nuestras almas. Miramos alrededor, Señor, y vemos tanta gente que se burla del Evangelio, rechaza el Evangelio, dice que es anticuado, pasado de moda, y no se dan cuenta que muy pronto el Señor descenderá de los cielos con gran poder y gloria para imponer su reinado y juzgar a los rebeldes. Enséñanos, Padre, a ser sabios y prudentes. Aceptemos la corrección de tu palabra. Enséñanos a servirte y a honrarte con temor y temblor, y también con alegría espiritual, para que cosechemos esta linda promesa. Felices todos aquellos que confían en Él. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga.